Vamos a empezar con el tema y vamos a estar en Hebreos capítulo 6. El título de esta predicación es El peligro de la inmadurez. En la historia del cristianismo podemos escuchar de cristianos maduros e inmaduros. Puede haber gente que diga, es que yo todavía no alcanzo la madurez. Puede haber otros que se consideren muy maduros. Podemos hablar de terceros que digan, es que esa persona no es madura. Así es en el cristianismo. En la vida diaria, en nuestro entorno, usted podrá ver a sus hijos, algunos empezaron a alcanzar la madurez más pronto que otros. Algunos integrantes de la familia, podemos decir, es que él es muy maduro o ella es muy madura. Y podemos también expresar de algunos otros que es muy inmaduro. Personas que se han casado, que han hecho una familia, pero que siguen siendo inmaduros. Personajes que son solteros, todavía no llegan a los 30 y podemos expresar qué madurez tiene esa persona. Y así podemos analizar en algún momento diferentes personajes y también somos analizados. Una persona que en algún momento no controla su carácter, que es explosivo, no tiene sobriedad, es impulsivo. La manifestación que da es que hay inmadurez en él. Y siempre cuando la persona manifiesta una inmadurez, es una bandera roja, hay peligro ahí. Y hoy vamos a hablar de la inmadurez más peligrosa de todas, en la cual a partir de Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 12, vamos a ir entendiendo hoy qué es lo que el Señor quiere hablarnos. Así que quiero que vayan en su Biblia, tengan su Biblia a la mano. Van a ir pasando el versículo en la pantalla, pero si tienen su Biblia en la mano, mejor, porque vamos a ir ahí observando algunos detalles. Dice la palabra del Señor: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Muy bien. Hoy, hermanos, cada uno de nosotros, en los años que tenemos en el Evangelio, podemos hacernos una autocrítica, un autoanálisis, y yo quiero que usted se responda en qué nivel está. No estoy pidiendo una
un autoanálisis en el cual el máximo nivel es pararse en un púlpito y el mínimo nivel es el que nunca se ha parado en un púlpito, sino cuál es el nivel de madurez que usted considera en el cual está viviendo su vida como creyente. En esta lectura que acabamos de hacer, en el libro a los Hebreos, el escritor a los Hebreos les habla, les escribe y les dice que es el tiempo de dejar algo y empezar a hacer algo superior. En la palabra tenemos, en el primer versículo dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. Cuando nosotros entendemos por rudimento, podemos entender como un embrión, un germen, un principio, un inicio. Eso es un rudimento. Puede ser el primer estudio de cualquier tipo de ciencia. Ese es el rudimento. El escritor a los Hebreos les dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ok. Una de las cosas en las cuales podemos frenarnos un poco, ¿por qué el escritor a los Hebreos les dice, dejen ya el principio del estudio del Evangelio? ¿Por qué el escritor a los Hebreos les dice, dejen ya los principios, el ABC, de lo que han venido aprendiendo? Hay personas que en el transcurso de la vida han hecho la oración del pecador 3, 4 veces. Y van a una iglesia y en la iglesia dan un mensaje de reconciliación con el Señor. Y el predicador dice, alguien quiere entregar su vida a Cristo y la persona pasa y hace la oración del pecador. Reconozco que soy pecador, te reconozco como mi Señor y Salvador. Pero la persona ya es bautizada. Entonces, en el transcurso de su vida volvió a caer a un punto que era un rudimento. Y si en algún momento hay algún discipulado hablando del ABC, de los inicios, entonces dice, creo que es necesario que lo tome porque hay algo que me hace falta. Muchas veces en el cristianismo tenemos esa carencia de ir madurando, prosiguiendo hacia arriba, prosiguiendo a la meta. Hay algo que empieza a limitar al creyente y lo que lo limita es la falta de compromiso. Y usted puede encontrarse a personas que en algún momento sufren lo que sufrían hace 20 años. Personas que en algún momento, si usted los conoce y se los vuelve a encontrar y se preguntan, ¿cómo estás, amado hermano? Y cuando abre su corazón vuelve a salir a la luz algo que él sufría o ella sufría hace 20 años cuando empezó en los caminos del Señor. En la Nueva Biblia Viva, este primer versículo, cuando dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, la Nueva Biblia Viva dice, así que sigamos adelante a otras cosas y como adultos, dejemos a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Así dice la Nueva Biblia Viva. La traducción en lenguaje actual dice, por eso sigamos aprendiendo más y más, hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que se nos dieron acerca de Cristo. ¿Usted acuérdese, hermano, de las enseñanzas, de las parábolas que usted escuchó en los inicios del cristianismo en su vida? ¿Usted recuerda eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sigue usted reconfortándose con eso y sigue usted anhelando entender estas primeras enseñanzas, estos primeros rudimentos? ¿O ha dado usted carpetazo a eso y sigue adelante? Hace años un hermano me decía
que incluso hasta los cantos son por etapas. Y yo no lo entendía. Y él me decía, hace 20 y tantos años que yo vine a Cristo, yo entré a la iglesia y estaban cantando, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Y dice, yo lloré como no tienes idea. ¿Qué sería de mí? Estaría yo perdido. Y me dice, hoy recuerdo ese canto, dice, pero ya no lo canto. Ahora canto otros cantos. Es la madurez del creyente. Hoy podemos decir, todo lo haces bien. Hoy podemos confiar en Él. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, eres fiel. ¿Por qué? Porque incluso nuestra alabanza va evolucionando. Cuando nosotros éramos niños, me acuerdo que cantaban, yo tengo un amigo que me ama. Y cantábamos, yo tengo un amigo que me ama. Hoy ya no recuerdo con cariño ese cántico infantil, o un canto de los inicios de hace 3 décadas o 4 décadas. Pero hoy considero que tengo otras cosas que expresar con mis labios, las cuales entiendo mejor. En ese momento tal vez se me explicaba a mí que tenías un amigo que te ama. Pero hoy podemos manifestar con nuestros cantos, con nuestra voz, con nuestro entendimiento, que hay algo más. Hoy podemos desarrollar un cántico, un salmo, una alabanza, un himno en el cual podemos comprender las maravillas que Dios hace ya con otro lenguaje, con otro tipo de palabras. A lo que voy, hermano, es la conducta del creyente en el Evangelio debe de ser así. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, intentamos exponerla con total claridad para que el que está escuchando, si sea nuevo o sea maduro, la palabra de Dios entre fuerte a su corazón y a su entendimiento. Pero ¿qué pasaría que el predicador cada domingo exprese el sermón explicándole los rudimentos de Cristo a las personas? Va a haber alguien que va a decir, hermano, es que eso ya lo entendimos. Avanza. Es necesario que avances. En la historia, hermanos, podemos encontrarnos a hombres, predicadores, que le empiezan a dar la vuelta años a un solo estilo de predicación, a una sola fórmula de temas en los cuales están encajonados. Y si el predicador se encajona, la congregación se va a encajonar y no va a haber avance. Esta predicación es principalmente para los que predicamos y secundariamente para los que están sentados, pero todos con el mismo objetivo, el cual es madurar, el cual es avanzar. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y después dice, vamos adelante a la perfección. Observen su Biblia, vamos adelante a la perfección. Acá no está diciendo, vayan adelante a la perfección. Yo ya estudié, ahora ustedes estudien. No, vamos adelante a la perfección. Estamos hablando de que tienen que ser todos avanzar. Tenemos que avanzar. Todos hemos sido iluminados espiritualmente. Todos y cada uno de los creyentes, de las personas que tienen el sello del Espíritu Santo, los cuales el Espíritu Santo los ha sellado y los ha apartado, tenemos unas condiciones especiales para aprender y profundizar en las verdades bíblicas. Usted, amado hermano, nunca diga, ya me confundí. Eso déjeselo a alguien que tiene 2 meses. Usted y yo ya no nos podemos confundir. Nosotros tenemos que ir tras la verdad, siguiendo a Cristo, siempre en el blanco perfecto, atrás de Él. Y tenemos que tener la sagacidad, la paciencia
para que el Señor, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos ilumine las verdades bíblicas. Y si no lo entiendo, lo vuelvo a leer. Y si no lo entendí, lo vuelvo a leer. Léelo 20 veces y lo entenderás. Y no te confundirás. Cada uno de nosotros hemos sido iluminados para aprender, para profundizar, para progresar en la sana doctrina, para ir adelante, firmes. La cuestión está que no todos están intentando hacerlo, o no todos intentamos hacerlo a la misma velocidad, y eso es normal. Pero lo grave sería que cuando nos comparemos 20 años después con los que crecieron igual que nosotros, veamos que nos quedamos en los rudimentos de la doctrina, que nos quedamos estancados. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Por qué la predicación se llama el peligro de la inmadurez? ¿Qué pasa si alguien solo le da vueltas a los rudimentos? Mira, hermano, cuando una persona, teniendo la verdad de Dios en la Biblia, y no escudriña las instrucciones para la vida, que son la palabra de Dios, va a haber un gran riesgo de que esta persona empiece a aplicar cosas que no son bíblicas en su vida. Esta persona va a empezar a aplicar cosas en las cuales considera, según su raciocinio, según su entendimiento, qué es lo mejor que se puede hacer en ese instante, en ese momento. Entonces, cuando te das cuenta, tenemos personas emocionalmente inestables, nuevos y con mucho tiempo en el Evangelio. ¿Qué es lo que pasa? Que escuchan una predicación en internet, escuchan un devocional en su teléfono, escuchan a algún predicador en algún otro lado y dicen, ya me confundí. ¿Por qué? Porque sus bases son los rudimentos. Porque en lugar de estar cantando el Dios que adoramos, que hizo los cielos y la tierra, siguen cantando yo tengo un amigo que me ama. Así son las diferencias. En lugar de estar escudriñando la palabra y alimentándose de los estatutos perpetuos de Dios, solo consideran su alimentación en el devocional diario que les llega vía WhatsApp. Y ni lo leen. Ese es el peligro que está corriendo el creyente. El peligro que corren los cristianos o que corremos los cristianos. Porque hay algo que es la pereza que nos impide avanzar, a alimentarnos mejor, a crecer. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y aquí menciona el arrepentimiento de obras muertas. En el versículo 2 dice de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. El escritor de Hebreos no está diciendo eso es malo y eso no lo toquen. No, esas doctrinas que dice en el versículo 2 son doctrinas básicas en el cristianismo y en el judaísmo. ¿Por qué? Porque el libro es a los hebreos. Eran doctrinas básicas, enseñanzas básicas que se daban a todos. Pero lo que el escritor dice, pero eso es lo básico, ese era el primer escalón. ¿Qué pasaría con un niño que a los 6 años estuviera en primero de primaria? ¿Qué pasaría? Siempre se quedó ahí y los 6 años le enseñaron lo mismo. Cuando pase a la secundaria, porque ya tiene la edad, ¿qué va a pasar? No va a saber, porque nunca avanzó. En el versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Versículo 3, Nueva Biblia Viva dice, si Dios lo permite, esto es lo que haremos. Y la traducción en lenguaje actual dice, claro que estas doctrinas, claro que todo esto lo seguiremos enseñando, si así Dios nos lo permite. Nosotros seguiremos enseñando, cuando llegue un nuevo le enseñaremos los rudimentos, pero no a los que ya tenemos años en el Evangelio. Los que tenemos años en el Evangelio debemos de ir avanzando, como dice, vamos adelante a la perfección. Hoy, amada iglesia, es una invitación para avanzar a la perfección. Es una invitación
para si en algún momento nosotros estábamos en los rudimentos, estábamos dándole vueltas a cierto tipo de asuntos, ya déjalo y avanza. Hay mucha gente que les gusta debatir algunos puntos doctrinales básicos. Luego dice uno, vamos, ya tienes 30 años en el Evangelio y sigues neceando con eso. En la femenil están viendo los atributos de Dios. Los atributos de Dios, amada iglesia, es algo en lo cual se entiende que todo creyente debe de conocer los atributos de Dios para conocer al Dios al cual le adoramos. Para que cuando usted lea la palabra, usted vea perfectamente qué atributos se están manifestando en la palabra de Dios a la hora de que estamos estudiando. Estos atributos de Dios, comunicables, incomunicables, es una realidad. En algún momento podemos decir, bueno, pero es que ya estamos en un poquito más avanzados. Pero te aseguro, hermano, que si desde hace 30 años que estás en el Evangelio, tú hubieras agarrado y hubieras estudiado, eso lo hubieras estudiado en el tercer o cuarto año de tu vida cristiana, no en el año número 30, no en el año 25. Pero bueno, nunca es tarde, ¿verdad?, para ponernos al día. Pero hay cosas, hermano, que muchas personas dicen, es que eso ya es otro nivel. No es otro nivel. Es lo que hace falta, lo que le hace falta al creyente, alimentarse. ¿Por qué? Porque si no el creyente, amada iglesia, ¿en dónde es donde basa su confianza? En el humanismo. Su confianza la basa en su autosuficiencia, en lo que él puede hacer, en su mente, en lo que él puede cavilar. Cuando la confianza y cuando las cosas que debemos de ir y que deben de ir iluminando nuestra vida es el Espíritu Santo a través de la palabra. Pero muchas veces no se hace. Les recuerdo el tema, el peligro de la inmadurez. Dice, estas enseñanzas, todo esto lo seguiremos enseñando si así Dios lo permite. Avanzo al versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y después dice en el versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Uno de los grandes peligros de la inmadurez en el creyente es darle la espalda a Cristo. Cuando una persona tiene la oportunidad de tener una Biblia en sus manos, tiene la oportunidad de ser guiado en el estudio de la misma, tiene la oportunidad de poder meditar en la palabra del Señor, esta persona va a estar alimentándose de las verdades divinas. Esta persona va a estar fortaleciendo su espíritu, vivificando el Espíritu Santo, alimentándolo con la palabra, manifestándolo con sus obras ante los demás y viviendo una vida de iluminación a través del Espíritu Santo. Esto se supone, se entiende que deberíamos de hacerlo todos. Pero cuando una persona, cuando un creyente, uno de los grandes errores que se cometen es que es un creyente nominal. Una persona solo se dice ser cristiano, pero ni en su vida diaria, ni en su vida devocional, ni en su vida como creyente manifiesta ningún tipo de rasgos del cristianismo, entonces solo él se autonombra cristiano y no es cristiano. Pero el hermano ha venido y ha llorado en las alabanzas, el hermano incluso traía un dolor y el hermano oró por él y el hermano sanó. Incluso sabemos ese hermano un día oró por otro y el otro sanó. Son personas que en algún momento fueron iluminados y gustaron del don celestial. Y fueron hechos partícipes de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese instante. Versículo 5. Y gustaron de la buena palabra. Escucharon un buen sermón.
y entendieron lo futuro, la escatología, los poderes del siglo venidero. Estuvieron involucrados y escucharon. Y recayeron. Cuando una persona considera que es creyente, y digo considera porque no manifiesta nada de lo que debería de manifestar un cristiano, pero solo por haber sido iluminado, por haber gustado del don celestial, por haber sido partícipe de alguna manifestación del Espíritu Santo y por haber entendido algunas cosas, considera que es salvo, está en un error. Esa persona nunca fue cristiano. Pero ¿cómo? Si hasta se bautizó. Entonces estamos hablando de alguien que en algún momento nunca maduró. Nunca llevó a la realidad en su vida la gloriosa palabra de Dios hecha realidad en él. Y hay personas que dicen, pero es que él predicaba, yo lo vi predicar, es que él esto, es que él esto otro. No, no hay forma. Y el gran riesgo que corren este tipo de personas es darle la espalda a Cristo. El gran riesgo que manifiestan estas personas es darle la espalda a Cristo, y las personas sobre las cuales ellos tienen influencia también le van a dar la espalda a Cristo porque están viendo lo que hace su amigo o están viendo lo que hace esta persona. En la historia del Evangelio, en las ciudades en las cuales haya usted vivido o de donde tengamos información, ¿ha habido pastores que usted ha escuchado que dejaron el ministerio y se alejaron de Dios? Sí. Ha habido gente que se ha alejado del ministerio. Ha habido gente que se ha alejado del cristianismo. Ha habido gente que le dio la espalda a Cristo. Dice en el versículo 6, y recayeron. Hermano, usted y yo pecamos. Usted y yo, en algún momento, en nuestra vida diaria, podemos enojarnos, incluso podemos pecar con el pensamiento. Pero en ningún momento estamos saliéndonos de la protección divina. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos convence de que lo que hicimos no estuvo bien e inmediatamente buscamos la confesión y buscamos el perdón del Señor. Esa es una manifestación del creyente, del verdadero creyente. Cuando acá se refiere el escritor de Hebreos, recayeron, está hablando de personas que le dieron la espalda por completo a Cristo. Personas que vinieron, que vieron, que gustaron, que se saborearon y le dieron la espalda a Cristo. El ejemplo claro es las campañas de milagros, las campañas evangelísticas de milagros. Hoy casi ya no hay, en la zona ya no hay este tipo de campañas. En los años 80 venía el evangelista Gigi Ávila, ponían una plataforma enorme, un grupo musical, muchas personas participaban como ujieres y hacían una convocatoria regional para que fueran las personas a escuchar el mensaje. Todos los que crecimos en una iglesia cristiana, todos íbamos, nuestros padres nos llevaban. Me acuerdo que nos tenían a todos los chamacos tirados en el campo ahí viendo al predicador hasta allá. Y era un tiempo de 1 hora de alabanza. Después de ese tiempo de 1 hora de alabanza pasaba el predicador, que por lo regular traía un mensaje tremendo. Y después invitaba a la gente a pasar porque Dios los iba a sanar. Pasaban las personas, los paralíticos se levantaban, las sillas de ruedas las hacían a un lado, las muletas, los bastones, personas que pasaban con un pie más largo que el otro, Dios se los emparejaba. Ellos en ese momento eran iluminados a través de la palabra y gustaban del don celestial y eran partícipes de las obras del Espíritu Santo en sus vidas. Pero ¿sabe usted qué pasaba con ellos? Iban por su milagro y nunca regresaban. Nunca regresaban. Y alguna vez platicaban, sí, una vez un predicador y oraron por mí o oraron por mi abuelita y fue sana.
Y tu abuelita, no, mi abuelita es católica. Mi abuelita no es creyente. Es de este tipo de personas que tuvieron la oportunidad de ser iluminados y se regresaron. Se regresaron porque solo vinieron por lo que les convenía. Solo están acá en esas campañas porque a ver si es cierto. Sí fue cierto. No, pues qué bueno, fue cierto. Y luego, no, pues ya me regreso de donde soy. La carta a los hebreos, ¿a dónde se regresaban ellos? Al judaísmo. Los hebreos se regresaban al judaísmo. Y acá cuando les dice los rudimentos, y les dice la doctrina de bautismos, de imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, esas enseñanzas en el judaísmo las enseñaban. El gran problema, hermanos, es que usted y yo no somos judíos. Usted o las personas que le dan la espalda a Cristo no se regresan al judaísmo, se regresan al paganismo, se regresan al politeísmo, se regresan a donde el Señor ya los había sacado, se regresan al lodacero. Estas personas que usted y yo es muy probable que conozcamos, cuando recaen, dice es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. O sea, cuando una persona voluntariamente le da la espalda a Cristo, ya no puede ser renovado para arrepentimiento, porque está rechazando todos los dones que por gracia vienen a la vida del creyente. Está rechazando todo, no quiero eso. Está Cristo y él voltea, yo mejor voy para allá. Cristo está allá, yo voy para allá. Dice, entonces es imposible. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible que esta persona que rechazó a Cristo en algún momento otra vez pueda venir e intentar arrepentirse si ya lo rechazó. Cuando lo está rechazando, si la persona después de haber probado las mieles, gustado y todo esto, sido partícipe de las obras del Espíritu Santo, lo rechaza, se convierte en un apóstata. El gran peligro de la inmadurez es la apostasía. La apostasía es el gran peligro. El gran peligro. Muchas personas han apostatado de la fe. Y cuando les preguntan, hay personas que dicen, bueno, cuando vaya yo a morirme, en ese momento yo le pido perdón a Dios. Eso no va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque la muerte no les va a avisar. Necio, esta noche vienen por ti. Y ahí se acabó la historia de este pecador en esta tierra. Y comienza la muerte eterna. Es lo que va a pasar con todo este tipo de personas que piensan que en el último momento me arrepiento. Eso no existe. Eso no existe. Eso es jugar con fuego. Y desgraciadamente las personas que piensan así son los que siguen en los rudimentos de la doctrina. Son personas que le siguen dando vuelta a las primeras enseñanzas y que no están dispuestos a avanzar a la perfección. Dice más adelante, dice, vamos adelante a la perfección. Todos necesitamos progresar hacia la madurez mediante el conocimiento y asimilación de la Escritura. Cuando un maestro y los que son enseñados por él estudian juntos la palabra, todos ellos progresan hacia la madurez espiritual, cada uno según la medida en la que se encuentren. Cada uno vamos a ir avanzando, pero la idea es seguir avanzando, hermanos. Tenemos que seguir avanzando. Cuando dice, y recayeron, el escritor a los hebreos distingue, como lo hacía la ley en el Antiguo Testamento, entre los pecados inadvertidos y los pecados voluntarios. El contexto aquí muestra claramente que el pecado voluntario que tiene en mente es la apostasía deliberada. Aquellos que cometen este pecado no pueden ser traídos a arrepentimiento. Al renunciar a Cristo se ponen en la posición de aquellos que, rechazando deliberadamente su afirmación de ser el Hijo de Dios, lo crucificaron y expusieron a vergüenza pública. Aquellos que repudian la salvación provista por Cristo no encontrarán otra en ninguna otra parte. Eso lo escribió F.F. Bruce.
Aquellos que repudian la salvación provista por Cristo no encontrarán otra en ninguna parte. El peligro de darle de vueltas a los rudimentos, a las bases, al ABC, el peligro de quedarse ahí es que en algún momento, cuando la persona, en lugar de avanzar, la persona lo que va a hacer es rechazar a Cristo. Y he ahí un gran problema. Eso es grave. El sacrificio expiatorio por el pecado se produjo una vez para siempre. Y es imposible que vuelva a repetirse en ningún sentido y en ninguna extensión. La aplicación del sacrificio expiatorio se hace una sola vez en el momento de la conversión. La aplicación del sacrificio expiatorio se hace una sola vez en el momento de la conversión. Cuando usted y yo fuimos convertidos, cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Señor, en ese momento el sacrificio expiatorio que hizo Cristo en la cruz se activa en nuestras vidas. En que simbólicamente el salvo es rociado con la sangre de Cristo en sentido de aplicación de la obra redentora para él. Ese es el momento en el cual tiene usted el encuentro personal con Cristo. Muchas veces lo decimos en un lenguaje más bíblico: ese fue mi camino a Damasco, yo ahí me encontré con Cristo. ¿Por qué? Porque estuve en un problemón y ahí verdaderamente reconocí al Señor como mi Señor. En razón de la obra de Cristo realizada una vez para siempre, el pecador creyente es eternamente purificado y todos sus pecados le son perdonados. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos, ¿cuántos? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que hizo Cristo. Desde el momento de la conversión, el pecado que el creyente puede cometer queda resuelto. Pero no para una nueva experiencia de salvación, sino para la restauración de la comunión con Dios. Mira, hermano, el sacrificio perfecto de Cristo, y aquí es donde entra la madurez del creyente. En esto que voy a decir es donde entra el que le da vueltas al rudimento y el que verdaderamente entiende las verdades eternas. El sacrificio perfecto en la cruz del Calvario lavó tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. El que le da vueltas a los rudimentos, se le prende el foco y dice: entonces puedo pecar y ya la libré. Si usted es de esos, cuidado. Cuidado, porque le está dando vueltas a los rudimentos y usted no ha pasado del ABC. La persona que entiende que el sacrificio perfecto en la cruz de Cristo, Él clavó mis pecados en la cruz, pasados, presentes y futuros, y dependo de su gracia y de los dones de salvación, de misericordia, de gracia que Él me dio, es porque esa persona conoce al Dios de la Biblia, el Dios que se habla en su Biblia. Las personas creyentes que intentan buscar la forma de seguir pecando, siguen en los rudimentos. El creyente maduro entiende que los pecados presentes, pasados y futuros han sido limpiados. No vas a volver a venir a pedirle al Señor que te perdone, que lo reconoces como su Señor, y vas a volver a empezar de ceros. Lo que viene a la vida del creyente, ya como creyente y como creyente maduro, es restaurar la comunión con Dios. Usted y yo, hermano, podemos fallar, podemos pecar, pero nunca apostatar. Es probable que en algún momento yo discuta con mi esposa y me enoje yo demasiado, la ofenda, y nos discutamos, y yo sé que está mal y el Espíritu Santo va a estar trabajando en mí. ¿Para qué? Para confesar. Y uno puede decir: le confieso mis pecados a Dios, Señor, yo he pecado, te lo confieso. No, ve y confiésale a ella que te equivocaste y pídele perdón porque la ofendiste.
Pero es que ella también me ofendió. Toma el agravio, échate la culpa. Tú eres el líder. Tú eres la cabeza de tu casa. Si alguien piensa que esto es injusto, entonces siguen los rudimentos, porque no conoce al Dios de la Biblia. Cuando nosotros fallamos, el Espíritu Santo que mora en nosotros inmediatamente nos guía a la comunión, a restaurar la comunión con nuestro Señor. Inmediatamente usted va a querer restaurar la comunión con Dios. Hay personas que siguen en los rudimentos, que se abrazan de esto y se acostumbran a pecar. Y como sienten remordimiento, ellos piensan que es un sentir por restaurar la comunión con Dios. No, no es sentir por restaurar la comunión, es remordimiento. Porque saben que lo que están haciendo está mal, pero se vuelven expertos en jugar. Y se engañan creyendo que son verdaderos creyentes al ir de vez en cuando en una iglesia y decirse hermanos con las personas. Ese es el gran peligro de la inmadurez. Ese es el peligro, la alerta roja que debe de tener el creyente de la inmadurez. Desde el momento de la conversión, el pecado que el creyente pueda cometer queda resuelto. No para una nueva experiencia de salvación, sino para la restauración de la comunión con Dios mediante la confesión. Samuel Pérez Millos, en su comentario a los Hebreos. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer, porque el Espíritu Santo nos guía a ello, es a confesar. Señor, me equivoqué. A intentar remediar lo que fallamos. Y ahí es cuando se manifiesta que el Espíritu Santo está en nosotros y que somos auténticos cristianos. En ningún modo Dios llama de nuevo al que ha sido salvo al arrepentimiento para salvación de condenación, porque se ha efectuado una y definitiva vez. El que ya está en el hueco de la mano del Señor no tiene por qué una vez más reconocer al Señor como su Señor. Esto es parte de la madurez. Hay personas que en algún momento han fallado y en su corazón está el ponerse a cuentas con el Señor. Pero ¿verdad que esta persona no vuelve a bautizarse y no vuelve a tomar el discipulado del inicio? ¿Por qué? Porque esos son rudimentos. Acá solo lo que tienes que ir es y restaurar la comunión con tu Señor. No vuelves otra vez al principio. Ese es el gran tema. Regresamos a Hebreos. Versículo 6 dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Después en el 7 y en el 8 nos pone una alegoría, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Están las hectáreas de los plantíos y hay tierra que no da, también fue sembrada, también cayó lluvia, también le pegó el sol, también fue trabajada por el labrador, pero esa tierra no dio fruto, no nació nada. ¿Por qué? Porque solo da espinos y abrojos, esa tierra es quemada. Esta es la comparación que hacen con la persona que también vino, se sentó, escuchó la palabra, gustó, fue partícipe del mover del Espíritu Santo, pasó muchísimas cosas, como la misma tierra que le cayó la lluvia, que le pegó el sol y que el labrador la trabajó, pero nunca produjo nada. Este es el ejemplo que el escritor de Hebreos le pone en el versículo 7 y 8.
Versículo 9. Acá ya viene así como que cuando la persona se está ahogando y como que ya no me den tan feo. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, ¿en cuanto a quiénes? A los que estamos escuchando. Oh amados. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos a cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Y dice el escritor, aunque hablemos así. ¿Por qué? Porque cuando se habla este tema, amada iglesia, en lo que llevo, los 40 minutos que llevo del versículo 1 al versículo 8, ni un solo amén. Por eso dice el escritor de Hebreos, aunque hablamos así. ¿Por qué hablamos así? ¿Tiene su Biblia en su mano? Solo retroceda unos versículos en el capítulo 5. Versículo 11. Si usted se da cuenta, si tiene usted su Biblia en su mano, el capítulo 11 el capítulo 5 y el capítulo 6 se unen como si fuera uno solo. Usted observe su Biblia. Y en el versículo 11 del capítulo 5 viene un título. ¿Cómo dice ese título? Advertencia contra la apostasía. El peligro de la inmadurez, el gran peligro es la apostasía. ¿Y qué es lo que dice? Porque este es el principio de la historia. Acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Y después qué dice? Y difícil de explicar. O sea que el tema no es fácil. Estamos entendiendo que esto es un poco complejo. Para los que andan en los rudimentos, no va a ser fácil. Para los que han ido avanzando a la perfección, con humildad se entiende, con temor. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se hace como que no oye? Es que el hermano predicó esto, no, como que no le entendí. No, te hiciste tardo, me hice tardo, para bien que le entendiste, pero no te convenía entenderlo. Versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, yo acá me acuerdo, hermano, de mí, porque después de tanto tiempo que ya tenías que haber sido maestro, tienes la necesidad de que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Yo me lo aplico a mí. En algún momento uno se puede cuestionar a sí mismo, ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Cuántas horas, hermanos, tiramos a la basura en el teléfono, en las películas, en las series, en cosas de placer? ¿Cuánto tiempo tiramos a la basura en cosas que nos gustan pero que no nos edifican? Debiendo ser ya maestros, cuando te toca hacer lo que tienes que hacer, no puedes hacerlo porque perdiste el tiempo. Versículo 12. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es ¿qué? Inexperto en la palabra de justicia. Y cierra, porque es un niño. Los creyentes debemos de ser expertos en la palabra de justicia. Los creyentes deberíamos de ser ya maestros. Usted, amado hermano, debería ya de estar en la posición de enseñándole a alguien más. Y como dije al principio, y no significa que, imagínense que todos pasáramos a este púlpito, hermanos, si de por sí así las personas que vamos teniendo la oportunidad de pasamos, bueno, a mí me toca pasar más seguido, pero unos pasan a los 3 meses. Imagínense todos. No, es de enseñarle a quien tienes en corto. En la palabra, hermanos, en los deberes del obispo, cuando dice que la mujer aprenda en su casa, ¿usted quién cree que le va a enseñar a la mujer en su casa? ¿YouTube? Amados varones,
somos nosotros. Esa es tu misión si decides aceptarla. Pero como andamos en los rudimentos, que la mujer aprenda en su casa. No, enséñale a tu esposa para que no venga a preguntar aquí. Los maduros entienden que esto es verdad. Los que andan en los rudimentos, raspa. Pero ¿en qué posición estamos como iglesia? ¿Una iglesia rudimentaria o una iglesia madura? Hermanos, varones, ¿deberíamos de ser ya maestros? ¿O estamos tomando lechita? Dice el versículo 14 del mismo capítulo 5. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Sentidos ejercitados en el discernimiento. Si usted y yo, amada iglesia, estudiamos la palabra, vamos adelante a la perfección. Vamos a tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y no vamos a decir, ya me confundí. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque estaremos marchando firme hacia adelante a la perfección. Pero regreso al versículo 9 del capítulo 6. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Versículo 10. Usted me puede decir, hermano, yo tengo 15 años ministrando, yo tengo 10 años, yo tengo 20 años. Yo he pasado toda mi vida enseñando a los niños, he pasado toda mi vida en la obra. Dios conoce mi corazón que he hecho todo lo posible. La consolación de la palabra, hermano, no nos deja. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hay personas, hay hermanos que se han esforzado y no han sido recompensados. Nunca les han dado una medalla, nunca les han dado un título, nunca lo tendrán. Nunca escucharán un aplauso reconociendo al hermano. Pero el hermano es maduro, no anda en los rudimentos. El hermano está trabajando porque sabe que su Dios no es un Dios injusto y que Él ha reconocido todo el servicio que esta persona ha hecho a los santos. ¿Y sabes qué es lo que está esperando este hermano o esta hermana que ha servido por muchos años? Que ha preparado su lección para los niños y solo llegaron 3 niños, que preparó su lección para los jóvenes y solo llegó un joven, que vino, puso las sillas y nadie llegó porque estaba lloviendo. Pero Dios no es injusto. La persona madura espera solo el momento en que le digan, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. El inmaduro quiere un aplauso. El inmaduro quiere que se le reconozca. Quiere un premio. Está lloviendo y no me dan para el taxi. Es que está lloviendo, pues igual y nadie va, tampoco voy yo. Ese es el que anda en los rudimentos. El que sigue pensando que las fanfarrias terrenales satisfacirán su ego. El que ha marchado a la perfección es el que está esperando. Bien hecho, buen siervo y fiel. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros, ¿qué? Muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el fin de mes? ¿Hasta el fin de semana? Hasta el fin de tu vida. Hasta el fin de tu vida terrenal. Muestra siempre la misma solicitud. Vamos todos a la perfección. Vamos a alcanzar la perfección. Pero es que nada más llegó un hermano.
pues entonces alcanza con él la perfección. Esfuérzate. Es que nada más vinieron 3 o 4. Predícales como si fueran 100. Vamos todos a alcanzar la perfección. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Versículo 12. ¿A fin de que qué? Lo que impide, lo que limita que el creyente avance a la perfección es la pereza. Lo que impide que el creyente crezca es la pereza. Hermanos, los hermanos que predican en este púlpito los domingos, todos trabajan, todos tienen actividades. ¿Usted cree que el hermano que sale a primera hora de su casa y recorre su ruta o lo que vaya a hacer en su trabajo, en sus labores, cuando regresa a su casa, y si esa semana le toca predicar, o le toca el tema del jueves, o le toca el tema del martes, ¿usted cree que no le gustaría mejor no hacer nada y quedarse acostado en su cama? Le aseguro que sí. Pero eso se llama pereza. El Espíritu Santo que mora en este verdadero creyente lo lleva, tienes que llevar a los demás a la perfección. ¿Estás cansado? Sí, estás cansado. No tienes ganas, a veces el cerebro te duele, no te entra la palabra. En lo personal yo tengo que dormir. Yo prefiero dormirme temprano y acostarme y pararme de madrugada para estudiar. Hay veces que el estrés del día a mí no me entra. Y uno puede decir, bueno, pero nada más habló 1 hora. Pero los que han predicado saben que solo por la misericordia de Dios somos usados por su poder, porque vasos inútiles somos. Pero también, si tú eres perezoso, si yo soy perezoso, es probable que yo venga y les hable de los rudimentos, en lugar de hablarles de alimento sólido. Usted y yo necesitamos alimento sólido, no rudimentos. Eso ya lo aprendimos. Eso ya ciérralo, dale carpetazo y prosigue hacia adelante a la perfección. Hay personas, hermanos, que usted las escucha 15 años después y su forma de predicar es la misma. Nunca jamás pasa esto con los predicadores que se paran en este púlpito. Siempre debemos ir adelante a la perfección. A fin de que no os hagáis perezosos, dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia somos herederos de las promesas. Amada iglesia, hoy es el tiempo de hacer un autoanálisis y analizar en qué posición estamos, en una posición de inmadurez o en una posición ya madura. En una posición en la cual nos falta mucho, entonces el mensaje es hoy, vamos adelante a la perfección. No seamos perezosos, no nos estanquemos. Estamos por cumplir 1 año aquí. Y yo te invito a que voltees a ti mismo, a tus recuerdos. ¿Cómo estabas hace 1 año? ¿Cómo estabas hace 1 año y medio? ¿Sigues en el mismo nivel o has crecido? Todos hemos crecido, porque estamos yendo adelante a la perfección. Entonces, amada iglesia, si tú conoces a alguien, si tú ubicas a alguien, o si tú te identificas como que estás en un estancamiento, yo te invito, vamos adelante a la perfección. ¿Por qué? Porque es para manifestar que somos verdaderos creyentes. Porque el creyente falso, el gran riesgo que corre es apostatar de Cristo. Que hay muchos, ya hay muchos que han apostatado, pero nosotros no. Pónganse de pie.
Padre mío, en esta tarde hemos escuchado tu palabra, hemos entendido que hay rudimentos y que hay temas avanzados, que hay leche y que hay alimento sólido, que hay maestros y que hay alumnos, que hay gente que ya debería de ser maestro y quiere seguir siendo alumno, que hay personas que en el proceso se desaniman y sienten que se confundieron, cuando deberíamos estar ya ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, cuando deberíamos haber dejado ya los rudimentos para seguir adelante a la perfección, cuando deberíamos degustar la palabra, cuando deberíamos de ser hechos partícipes del Espíritu Santo, pero en verdad, no emocionalmente, no solo buscando el placer terrenal, no solo buscando satisfacer mis necesidades. Padre mío, aquí está tu iglesia. Te pido en el nombre de Jesús que usted dé esa hambre de su palabra a cada uno de nosotros para ir adelante a la perfección, para ir adelante siguiendo sus caminos y jalando a los que se estén quedando, jalando a quien entre el desánimo y el desaliento, que a través de nuestro testimonio los motivemos a seguir, siendo imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, que podamos imitar a los que se esfuerzan y que los que estén desanimados nos imiten a nosotros, así como nosotros lo imitamos a usted, decía el apóstol. Padre Santo, reconocemos que hemos sido perezosos, que hemos sido holgazanes, que hemos redireccionado nuestro tiempo y nuestras actividades y hemos dejado de hacer lo que le conviene a su reino. Hemos buscado nombramientos, satisfacciones terrenales y hemos pasado por alto establecer su reino en esta tierra. Padre mío, ayúdenos a ser una iglesia firme, fuerte, fortalecida, madura. Que los hermanos que estén en una posición de duda, los fortalezcamos a través de su palabra. Que quitemos la mirada de cosas vanas y que pongamos la mirada en usted. Le doy gracias porque usted ha sido fiel con nosotros. Le doy gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentra aquí, que lo aman. Que cada uno de los domingos, oh Dios, en este año que estamos por cumplir, ellos han venido, Padre, porque quieren alimento sólido, reconociendo nuestras limitaciones, pero dándole la gloria a usted. Le doy gracias por esta palabra, Señor. Que haga, oh Dios, mella en nuestro corazón y en nuestra mente. Que toda la semana nos la llevemos y que meditemos en el momento en el cual estemos por perder el tiempo, que nos acordemos de que es necesario ir a la perfección. Le doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.